¿Tienen idea de las repercusiones que se desatan cuando un joven de tan solo 18 años, considerado por media Europa como el baluarte del futuro futbolístico, decide plantarse? El resultado es un silencio sepulcral en la caseta, el giro drástico de las cámaras y la tensión palpable en los micrófonos. Lo que Lamine Yamal acaba de protagonizar en Brujas trasciende una simple declaración. Constituye una carga de profundidad directa contra la figura de Hansi Flick. En estos momentos, la controversia en el vestuario del Barcelona supera incluso la polémica generada por el arbitraje o el VAR. La magnitud de lo que sucede en el seno del club se asemeja más a una narrativa dramática que a un proyecto deportivo consolidado, atrayendo una atención mediática sin precedentes. Llevábamos semanas escuchando especulaciones, rumores de pasillo y filtraciones menores camufladas como información del entorno. Se decía que la comunicación era nula, que la relación profesional estaba fracturada, que Flick desconfiaba de la Masía y que Yamal había perdido la sonrisa incluso en las sesiones preparatorias. Pues bien, anoche esas conjeturas dejaron el terreno de la especulación para materializarse en una cruda realidad. El jugador decidió quebrar su silencio y hacerlo ante la opinión pública. El escenario no podía ser más convulso. Noche de Champions League, un estadio belga abarrotado y un Barça reincidiendo en sus vicios históricos. Un dominio estéril sin remate y un ataque que descuida la retaguardia. El desenlace, un empate a 3 que deja un regusto más cercano a la derrota que a la igualada. Sin embargo, la verdadera detonación ocurrió a posteriori, una vez finalizado el encuentro, cuando el joven Lamine, aún con la equipación empapada por el esfuerzo, se detuvo ante la prensa para pronunciar una sentencia que heló la sangre hasta al propio Joan Laporta. Los jugadores no podemos ni dialogar con el entrenador, no nos escucha y así resulta inviable continuar. Sin gesticulaciones excesivas ni sonrisas irónicas. Solo una mirada firme, grave y ese tono de quien no se expresa por un arrebato momentáneo, sino fruto de una reflexión profunda. En ese preciso instante se prendió la mecha. En la coyuntura actual del Barça, cualquier sílaba pronunciada por Yamal posee mayor gravedad que un comunicado institucional. Él es el prodigio, el nuevo referente, el muchacho al que incluso Messi contactó en privado para aconsejarle: tranquilo, sigue tu propio camino. Evidentemente, que este perfil afirme públicamente que la plantilla no soporta a Flick es material altamente explosivo. Analicemos los antecedentes, pues esto no es un hecho aislado. Según fuentes de absoluta solvencia próximas al vestuario, la génesis del conflicto se remonta a 3 semanas atrás, tras el empate liguero frente al Athletic. En la charla posterior, ciertos pesos pesados como Ter Stegen y De Jong intentaron debatir con Flick sobre las carencias tácticas y la fractura del equipo tras la pérdida de posesión. Flick pareció escuchar, pero en la sesión siguiente, las rutinas se mantuvieron inalterables, con los mismos desaciertos y ejercicios de presión desincronizada. Yamal, testigo directo de la situación, comenzó a agotar su paciencia. Se le notaba en las prácticas, serio, taciturno, distante. Ya no era el chico alegre que bromeaba con Gavi o competía por los lanzamientos de falta. Se había transformado en alguien más maduro y gélido. Lo acontecido en Brujas fue el detonante final. Un duelo que el Barça necesitaba vencer para asegurar su pase a octavos derivó en un espectáculo anárquico. 3 veces por debajo en el luminoso, 3 veces forzado a remar contracorriente. El tanto de Yamal, de bella factura tras un taconazo de Fermín, parecía rescatar la esperanza. Pero entonces llegó el delirio. El hipotético 4 de marzo del Brujas anulado por el VAR entre protestas, alaridos y rostros de incredulidad. Yamal, exhausto, buscó una indicación en el banquillo. Flick, de brazos cruzados, permaneció mudo, observando. Ese inmovilismo fue el inicio del estallido, ya que tras el pitido final, mientras los locales festejaban las tablas como un triunfo, Yamal enfiló el túnel con semblante hostil. Se dicen muchas falsedades. Estoy bien, físicamente muy bien. El problema es que hay asuntos que no podemos tratar con el técnico, no nos atiende. A veces uno se harta. No fue necesario añadir más. En ese instante, los responsables de comunicación del club intercambiaron miradas de pánico, conscientes de que el daño era irreparable. Flick, ya en el vestuario, recibió la traducción de esas palabras vía auricular de su asistente y no mostró reacción alguna, ni un comentario, ni una voz más alta que otra. Se limitó a recopilar sus apuntes, reunirse con su staff y retirarse sin dirigir la palabra a sus futbolistas. Tal actitud en un entorno profesional es casi tan grave como una goleada en contra, pues el silencio del técnico tras un partido de alta tensión se interpreta como desidia, y la plantilla lo percibe. De hecho, según la información que manejamos, algunos veteranos comentaron sotto voce: parece que ya ni le importa. Por su parte, Yamal abandonó el estadio sin cruzar miradas, con los auriculares puestos y la cabeza baja. Su gol,
que debió ser motivo de festejo, mutó en símbolo de frustración. A partir de ahí, la noticia se propagó vertiginosamente. En los grupos de mensajería del equipo, las declaraciones de Yamal corrieron como la pólvora. Lo dijo a la cara y lo dijo bien. Unos aplaudieron su valentía, otros temieron represalias, pero nadie osó contradecirle, pues la realidad es que muchos comparten su visión, aunque carezcan del arrojo para expresarlo ante una cámara. Laporta, que cenaba en Barcelona, recibió la llamada de Deco minutos después. El director deportivo le expuso la situación con tono grave y el presidente no lo encajó bien. ¿Cómo que lo ha soltado ante la prensa? ¿Pero qué está sucediendo ahí dentro? Fueron sus primeras reacciones. Desde ese momento, las horas han sido un hervidero en la entidad. Por un lado, existen quienes sostienen que el estallido de Yamal era inevitable, que la falta de sintonía con Flick es un secreto a voces. Por otro, aquellos que opinan que un futbolista, por más estelar que sea, no debe cuestionar públicamente a su superior. Sin embargo, lo que agrava el escenario es el contexto. El Barça no solo se juega la clasificación a octavos, se juega su credibilidad institucional. Y Flick, con su carácter distante y su tendencia al aislamiento, parece cada vez más desconectado de la idiosincrasia culé. Un miembro del staff, en declaraciones off the record, lo resumió así: Hansi no conecta, no grita, no abraza, no improvisa. Todo es método, método y más método. Y aquí los jugadores requieren sentir algo más. Indudablemente, cuando quien se revela es el niño de oro, el consentido de los patrocinadores, el que vende elásticas y copa portadas, el asunto escala de problema interno a crisis institucional. Yamal no solo ha alzado la voz, ha puesto en jaque un proyecto que parecía anestesiado y ha forzado al club a encarar una interrogante incómoda. ¿Y si el problema no son los jóvenes talentos, sino el señor que los dirige? La madrugada en Brujas no fue una noche corriente. Tras el empate, el hotel de concentración del FC Barcelona se transformó en una fortaleza muda donde las sonrisas brillaban por su ausencia. Los teléfonos no dejaban de vibrar. Los mensajes se acumulaban y los rostros de los directivos eran un poema trágico. El vuelo de regreso a Barcelona, previsto para antes de la medianoche, se canceló sin previo aviso. Laporta había tomado la decisión. La expedición no se movería de Bélgica hasta esclarecer lo sucedido. Las palabras de Lamine Yamal no eran una simple pataleta juvenil, eran dinamita pura. Y en un Barça que camina sobre cristales, cualquier chispa deviene en incendio voraz. En una sala reservada del hotel, con aroma a café frío y luz tenue, Laporta y Deco sostuvieron una de las conversaciones más tensas de los últimos años. Ambos eran conscientes de que lo que decidieran esa noche marcaría el devenir inmediato del club. Laporta, visiblemente fatigado, trataba de mantener la calma, sabedor de que un paso en falso desataría un terremoto mediático. Su prioridad era evitar que el Barça proyectara nuevamente la imagen de un club en crisis perpetua. Su argumento era pragmático: resistir, contener el temporal y no alimentar a la prensa. Deco, en contrapartida, analizaba el panorama de otro modo. El exjugador y actual director deportivo ya había detectado la descomposición interna. Conocía el lenguaje corporal de la plantilla, la frialdad de Flick, la dinámica de los entrenamientos, la ausencia de comunicación y ese silencio denso que invade un vestuario cuando el vínculo se rompe. Para Deco, lo de Yamal no era un escándalo, sino una advertencia seria. Y en el fútbol, las advertencias rara vez llegan con margen de maniobra. La reunión se prolongó más de 2 horas. No hubo gritos, pero sí miradas penetrantes, respiraciones contenidas y silencios más elocuentes que las palabras. Laporta insistía en preservar la estabilidad hasta concluir la fase de grupos de la Champions, arguyendo que Flick merecía una última oportunidad, un margen mínimo para demostrar capacidad de reconducción. Deco discrepaba, considerando la situación irreversible. Según su criterio, cuando un entrenador deja de dialogar con sus pupilos es porque ha tirado la toalla sin verbalizarlo, y la toalla, en el caso de Flick, parecía haber sido arrojada tiempo atrás. Finalmente, Laporta impuso su tesis. Se acordó la continuidad de Flick, pero bajo un ultimátum estricto. Si no ganaba y no evidenciaba una mejoría clara en el juego, sería destituido al cierre de esta fase europea. Deco aceptó a regañadientes, pero estipuló una condición personal. Si Laporta incumplía su palabra, él mismo presentaría su dimisión. El ambiente posterior a esa cumbre era de derrota. Ninguno lo admitió abiertamente, pero ambos sabían que la decisión no solucionaba nada, solo compraba tiempo. El problema no radicaba en el resultado de Brujas, sino en lo que éste simbolizaba. El Barça ya no era un equipo, era una colección de silencios cruzados sin entendimiento. Pocas horas después, con el reloj marcando las 3 de la madrugada,
Laporta se recluyó en su habitación. Apenas concilió el sueño. Pasó la noche repasando informes y redactando mentalmente un comunicado que deseaba no tener que emitir. Deco, por su parte, permaneció en el pasillo con su portátil abierto, revisando una lista de candidatos para el banquillo. El amanecer llegó acompañado de la misma sensación pesada que deja una derrota. Los jugadores descendieron a desayunar en absoluto silencio. En un rincón del comedor, Flick ingería alimentos junto a su cuerpo técnico con gesto inexpresivo y sin cruzar palabra con nadie. Ni un saludo, ni una mirada, ni la más mínima señal de aproximación. Los capitanes percibieron la tensión y evitaron cualquier gesto que pudiera agravar la situación. Algunos jóvenes, como Valde o Fermín, se acercaron discretamente a Yamal para mostrarle solidaridad. No hablaban mucho, bastaba un gesto o una palmada en el hombro. Todos sabían que lo dicho no era mentira. Los más veteranos, como Lewandowski o De Jong, mantuvieron una postura más prudente, comentando entre ellos que la situación se les escapaba de las manos y que lo peor no era la polémica en sí, sino el vacío de liderazgo que se estaba gestando. Según una voz autorizada del grupo, el equipo parecía ir a la deriva. Mientras tanto, los medios europeos ya habían transformado la noticia en un huracán informativo. Los titulares eran demoledores. El vestuario del Barça se rompe. Yamal se rebela contra Flick. Laporta y Deco enfrentados por el futuro del técnico alemán. En redes sociales, la conversación era un festival de teorías conspirativas. Algunos acusaban a Yamal de creerse intocable. Otros culpaban a Flick de perder el pulso con la plantilla. Pero todos coincidían en un punto. El Barça volvía a estar sumido en crisis. Laporta sabía que la situación era insostenible, pero también entendía que despedir a Flick tan pronto sería un golpe político y económico del que el club tardaría en recuperarse. En cambio, mantenerlo le colocaba frente a una plantilla desmotivada y un vestuario fracturado. En esa contradicción, el Barça amanecía una vez más envuelto en su propio laberinto. Un club que vive del talento pero se ahoga en su propio ego. Un presidente que promete estabilidad. Un director deportivo que desconfía de su técnico y un vestuario que busca liderazgo en el jugador más bisoño del plantel. La jornada concluía como había empezado, con incertidumbre. Solo quedaba una interrogante en el aire. ¿Hasta cuándo podrá Laporta sostener esta calma ficticia antes de que todo estalle de nuevo? Llegados a este punto, es necesario hablar sin ambages. Lo que sucede en el Barcelona carece de normalidad. Un club de élite no puede decidir su futuro a las 3 de la madrugada en un hotel extranjero porque un jugador, por joven y talentoso que sea, deba salir ante las cámaras a verbalizar lo que todos piensan y nadie se atreve a decir. Eso no es gestión, es improvisación pura. Y lo peor es que constituye la prueba fehaciente de que el Barça ha perdido su esencia de unidad. Porque cuando los problemas se debaten en la prensa, cuando los futbolistas se expresan antes que los capitanes y cuando las decisiones se toman a golpe de titular, el mensaje enviado al mundo es devastador. Dentro no hay orden, solo ruido. Sí, Lamine Yamal es joven, valiente y un símbolo de futuro, pero un club con historia, jerarquía y estructura no puede permitir que un chico de 18 años se convierta en el portavoz de facto del vestuario. Eso no habla mal de él. Habla mal de quienes están por encima, del entrenador que no escucha, del cuerpo técnico que no media y de una directiva que siempre reacciona con retraso. Ahí reside el verdadero drama del Barça actual, porque nos guste o no. Las grandes instituciones no se miden por sus victorias, sino por su capacidad para gestionar las crisis. Y en esta coyuntura, el Barcelona ha vuelto a exhibir sus costuras. Un club dividido, lleno de fugas internas, sin una voz firme que imponga orden. Resulta inadmisible que la reacción ante la declaración de un jugador sea una reunión improvisada entre Laporta y Deco a miles de kilómetros de casa. Eso no es un plan estratégico, es apagar fuegos con gasolina. Mientras tanto, la imagen pública del club se deteriora, los jugadores se desconectan y el entrenador, en lugar de ofrecer explicaciones, se encierra en su mutismo como si el asunto no fuera con él. Si lo que afirma Yamal es cierto, que Flick no dialoga, que no da su brazo a torcer, que no acepta consejos ni debate, entonces el problema no es el empate en Brujas, ni el gol anulado, ni el VAR. El problema es que el Barça ha dejado de funcionar como equipo, porque en el fútbol, y esto lo sabe cualquiera que haya pisado un vestuario, los resultados se construyen desde la comunicación. Sin palabra no hay cohesión y sin grupo no hay nada. Lo más alarmante es la naturalidad con la que el entorno culé ha recibido la noticia, como si fuera lógico que un chaval deba dar el paso que no dieron los veteranos, como si fuera normal que Laporta y Deco tengan que discutir a puerta cerrada sobre si aguantar a un técnico que ya nadie sigue,
como si esto fuera simplemente una anécdota más en la vida del club. Pero no lo es. Es una llamada de atención severa. Es la constatación de que por mucho talento existente, el Barça carece de algo que antes le sobraba: autoridad moral y unión interna. Las palabras de Yamal, por duras que suenen, son el síntoma de un vacío. Vacío en el banquillo, vacío en la dirección, vacío en el liderazgo. Cuando un joven tiene que hablar porque los demás callan, es porque la jerarquía se ha disuelto. Y ahí es donde más duele, porque este club, que ha presumido durante décadas de su modelo, su escuela y sus valores, se está acostumbrando a vivir de improvisación en improvisación. Hoy es Yamal quien estalla, mañana será otro. Mientras tanto, el presidente intenta sostener una calma en la que ya nadie cree. Flick podrá ser un técnico metódico, un hombre de fútbol, un estratega alemán de manual, pero si no conecta, no comunica y no siente, de poco sirve. Un entrenador del Barcelona no puede dirigir desde la distancia emocional. El Barça necesita pasión, empatía, alguien que entienda que aquí no se gana solo con tácticas, se gana con alma. Y esa alma hoy está fracturada, rota entre los que callan y los que gritan, entre los que mandan y los que obedecen, entre los que aún creen y los que ya se rindieron. Por eso, lo sucedido en Brujas no fue una simple polémica, fue una radiografía exacta del club. Un equipo que empata en el campo porque está empatando también en su dirección, que duda en el césped porque duda en sus decisiones, que vive pendiente de lo que se dice fuera porque dentro ya no se escucha a nadie. Si un club como el Barcelona tiene que llegar a este extremo, si necesita que un adolescente ponga voz a lo que debería resolverse puertas adentro, entonces no estamos ante una crisis pasajera, estamos ante una pérdida de identidad. El Barça no puede seguir así, reaccionando siempre tarde, actuando solo cuando el escándalo es público, porque los grandes equipos no se miden solo por su talento, sino por su silencio, por cómo gestionan las tormentas, no por cómo las amplifican. En el fútbol, las guerras que se ganan son las que no se cuentan, y el Barcelona, lamentablemente, lo ha olvidado. Hoy el club vuelve a ser noticia no por su juego ni sus goles, sino por sus conflictos. Y ese, para un escudo como el suyo, es el mayor de los fracasos. Lo ocurrido en Brujas no fue un simple tropiezo deportivo, fue el reflejo de un club que lleva demasiado tiempo mirándose al espejo sin reconocerse. El empate, el gol anulado, la rueda de prensa improvisada y la confesión de Lamine Yamal ante las cámaras son solo la superficie de algo mucho más profundo, la pérdida de identidad del Barcelona como institución unida. Porque seamos sinceros, los grandes clubes mundiales pueden fallar en lo táctico, pueden errar en fichajes, pueden tener entrenadores que no encajan, pero lo que no pueden permitirse es esta sensación de desconexión total entre el campo, el banquillo y los despachos. Lo de Brujas fue el síntoma visible de una fractura que se venía gestando hace meses. El Barça ya no actúa como un bloque monolítico. Es un conjunto de partes que funcionan por separado, sin coordinación, sin una voz común. El entrenador vive en su propio mundo técnico, los jugadores en su frustración y la directiva en su burbuja política. Cuando esos tres mundos dejan de tocarse, lo que queda no es un club, es un ecosistema en descomposición. Que un joven de 18 años como Lamine Yamal haya tenido que ser quien lo exprese públicamente no debería ser motivo de orgullo, sino de honda preocupación, porque por mucho valor que haya mostrado, lo que ha hecho es una confesión involuntaria de que el vestuario ya no confía en su entrenador. Y si no hay confianza, no hay equipo. Y si no hay equipo, no hay proyecto que se sostenga. La historia reciente del Barcelona se ha vuelto cíclica. Ocurre algo grave. Se reúne la directiva de urgencia. Se promete calma, se espera una reacción y el ciclo se repite. Y cada vez que se repite, la grieta se agranda. Laporta intenta mantener la compostura, Deco intenta imponer criterio, Flick se encierra en su silencio y el club sigue girando sin saber exactamente hacia dónde va. No es solo un problema de resultados, es un problema de liderazgo, comunicación y cultura organizacional, porque un club puede ganar partidos con talento, pero solo gana respeto con coherencia. Y ahora mismo el Barça transmite justo lo contrario. Desorden, improvisación y un desconcierto que empieza a parecer costumbre. A veces da la sensación de que el Barcelona vive en un estado permanente de transición, siempre esperando algo. Un nuevo ciclo, una nueva era, un nuevo entrenador, un nuevo proyecto. Pero lo que falta no es lo nuevo, lo que falta es lo firme, lo sólido, lo que no depende de quién marque el gol o quién dé la rueda de prensa. Ese vacío lo está ocupando la confusión. Una confusión que se alimenta de micrófonos, titulares y filtraciones internas. Mientras los jugadores sienten que no se les escucha, los técnicos creen que se les cuestiona y los directivos intentan contener un incendio. El fútbol pasa a segundo plano.
Y ese es el mayor pecado que puede cometer un club como el Barcelona. Olvidar que su razón de ser está en el juego, no en el ruido mediático. Lo de Lamine Yamal, por tanto, no es una anécdota, es una llamada de socorro. El gesto de un joven que, más allá del talento y de los focos, ve que su equipo se apaga por dentro y su frase "no nos escuchan, no nos dejan hablar" pesa más que cualquier resultado, no porque ataque a Flick, sino porque retrata el silencio generalizado que domina el club. Aquí aparece la verdadera pregunta: ¿cómo puede un equipo competir en Europa si dentro de casa no hay? El fútbol moderno exige muchas virtudes, pero la primera de todas es la comunicación. Sin ella no hay estrategia que funcione. Y el Barcelona en estos momentos es un equipo que habla mucho hacia afuera y demasiado poco hacia adentro. Laporta, con su estilo calculador, ha decidido dar un margen a Flick, pero esa decisión, más que estabilidad, transmite temor, miedo a dar otro paso en falso, miedo a admitir que el proyecto no funciona, miedo a volver a empezar. Y el miedo en el fútbol es el peor consejero. Deco, por supuesto, sabe que el reloj ya está corriendo. Cada día que pasa sin reacción, la autoridad del entrenador se desvanece un poco más. Y lo peor es que los jugadores lo notan. Cuando un vestuario siente que el jefe no manda, la dinámica se rompe, la disciplina se relaja y las palabras pierden valor. El Barça vive en ese punto exacto en el que los silencios pesan más que las órdenes. Mientras tanto, los rivales observan, los aficionados se resignan y los periodistas hacemos lo que el club ya no hace: hablar claro. Porque el problema de fondo no es la rebeldía de un chico ni la frialdad de un técnico. El problema es la ausencia de una voz que unifique, alguien que diga: esto se arregla dentro, no en la prensa. Pero ese alguien no aparece. De hecho, lo de Brujas no fue un accidente, fue el desenlace lógico de meses de distancia emocional entre entrenador y plantilla. Ahora, con la fractura expuesta ante el mundo, el club se enfrenta a una disyuntiva dolorosa. O cambia la forma de gestionarse, o seguirá condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Lo más triste es que todo esto se veía venir. Los síntomas estaban ahí. Los gestos, las declaraciones medidas, los entrenamientos fríos, los capitanes ausentes, los discursos vacíos. Solo faltaba una chispa, y esa chispa fue Lamine Yamal. Ahora el Barça se mira al espejo, y lo que ve no es un equipo en reconstrucción, sino un reflejo borroso de lo que alguna vez fue. Puede que Flick siga unas semanas más, puede que lo cambien, puede que Laporta dé otro discurso tranquilizador, pero nada de eso servirá si el club no recupera el principio básico de cualquier vestuario ganador: la comunicación interna, la unión, la humildad. Porque al final, los grandes clubes no se derrumban por los goles que encajan, se derrumban por las palabras que no se dicen. Y en el caso del Barcelona, esas palabras llevan demasiado tiempo guardadas. Quizás, solo quizás, el grito de Yamal no fue una falta de respeto. Quizás fue un acto de desesperación. El último intento de recordarle al club quién es y por qué existe. Y mientras en los despachos se siguen reuniendo para decidir cuándo y cómo actuar, el reloj del vestuario sigue corriendo. Porque en el fútbol los silencios también cuentan y el del Barça ahora mismo resuena con demasiada fuerza.